Lombrited, los mejores consejos para compostar con lombrices. Bueno, para seguir respondiendo el cuestionario del Lombritek, entonces nos encontramos aquí en el lago La Salvajina, en el municipio de Morales, Cauca, donde está el predio en el cual estamos trabajando nosotros desde hace 15 años. Vamos a seguir respondiendo las preguntas del cuestionario de Lombritek. Muchas gracias. ¿Necesitan las lombrices unas condiciones ambientales especiales? Me refiero a humedad, pH, temperatura, luz o otros. Bueno, en cuanto a esas variables de humedad, temperatura, pH, luz, etc., yo primero diría que lo que debemos asegurar es qué cantidad de alimento vamos a adicionar por unidad de área. Eso es clave, porque de esto depende, por ejemplo, la variable humedad o la variable de temperatura que se puede manejar es con esta proporción. Hay mucha gente que alimenta las lombrices y no tiene ni idea de cuánto alimento se adiciona, cuánto estiércol por unidad de área. Nada, o sea, simplemente al ojímetro, lo que caiga. En ese sentido, a veces se echa demasiado estiércol, por lo tanto la cama se calienta, ellas se salen y mueren. Entonces, la recomendación 1A, por metro cuadrado de área, adicionar 20 kilos de estiércol de vaca cada semana, cada 8 días, con una densidad en ese metro cuadrado de 20 kilos de semilla de buena densidad. Entonces, mientras esto se maneje así, se puede utilizar un estiércol verde o fresco, y de esta manera no afectaría a las lombrices, porque la capa en esa área de 1 metro cuadrado regado de ese estiércol bien extendido no queda más de 3 centímetros. Entonces esto no genera calor, el estiércol está blando, no tiene insectos ni animalitos pues que compitan ni agredan a la lombriz, como pasa cuando se recogen estiércoles frescos. De esta forma hay que decir que los estiércoles o los residuos vegetales que se adicionen para alimentar la lombriz no deben tener una humedad exagerada, es decir, ni deben ser demasiado jugosos ni deben ser demasiado fibrosos. Demasiado fibrosos secos que no se los pueda comer, que estén lignificados, ni demasiados húmedos que a veces lavan los establos y sale eso, es como una colada. Eso así no sirve. ¿Por qué? Porque se van a saturar los poros del sustrato donde está la lombriz viviendo. Entonces no la deja respirar y sale y muere. Entonces exceso de humedad, 0. Demasiado seco, 0, no sirve. Ahí es un término intermedio, una especie de pasta. Sea con residuo vegetal o sea con residuo animal, hay que dejar que ese alimento sea pastoso, que no escurra demasiada agua, sino apenas susceptible, y que no quede seco, porque pues ya ella no puede digerirlo fácilmente. En cuanto a la luz, lo ideal es que esté completamente oscuro, asemejando las condiciones naturales que ella está viviendo debajo del suelo, donde no hay digamos luz. De hecho, ella no tiene ojos, entonces ella es muy sensible a la luz. Entonces, si nosotros echamos el alimento y está cayéndole luz en la parte superior a la cama, ella se profundiza y no va a comer sino hasta que esté de noche. Para esto nosotros simplemente colocamos una estopa abierta, porosa, y ahí ya eso asemeja la condición de oscuridad y puede trabajar tranquilamente encima. Y en cuanto a ciertos residuos que son demasiado ácidos o fuertes, en el sentido de que la gente a veces alimenta con residuos vegetales puros, es decir, hay gente que trabaja, por decir algo, con desperdicios de cebolla. La cebolla, al alimentar, diga usted, con 20 kilos full cebolla, pues eso es demasiado fuerte para la lombriz. Eso es simplemente un poco de sentido común. A veces dicen que los cítricos no, que eso es muy ácido. Pues depende. Si usted va a alimentar con 20 kilos con puro cítrico,
pues eso es demasiado fuerte para cualquier individuo, para cualquier ser vivo. Entonces lo que hay que hacer es un poco diverso, variado, heterogéneo, de todo un poco. Entonces pueden ir cáscaras de naranja, sí, unas que otras, en medio de una cantidad de otros sustratos de frutas podridas o en medio de estiércol incluso, pero todo heterogéneo. Si usted echa eso puro en la cantidad que se requiere por metro cuadrado, pues obviamente se eleva la acidez y esto les va a causar un daño, obviamente. Arturo, ¿qué es el humus de lombriz y cómo pueden nuestros lectores fabricarlo en su propia casa? Bueno, el humo de lombriz pues es el resultado de la transformación de la materia orgánica después de haber pasado por el tracto digestivo de la lombriz. Si nos vamos a hablar pues técnicamente, tendríamos que hablar de una cantidad de tiempo para que este tipo de sustrato se convierta en humus. Pero en términos generales, la palabra humus, si nos vamos pues a tecnicismos y a ingeniería, no sería ese popó de la lombriz, sino que sería un material que lleva muchos años en un proceso de evolución y que sería muy complejo pues lograrlo en términos de vida. Pero nosotros manejamos ese término en general global como el resultado de esa transformación que hacen estos individuos, las lombrices, y esas eyecciones que ellas dejan, ese es el que nosotros llamamos, digamos vulgarmente, como humus. Ese material se puede lograr muy fácilmente en cualquier casa urbana, en vivienda, en ciudad, simplemente en una canastilla, colocando una cantidad determinada de lombriz por unidad de área que varía, ¿no? Varía, si es en residuos vegetales es diferente la cantidad a si es en residuos de estiércoles de ganado, por ejemplo, de quinos. Y alimentar con la ración que corresponda una vez por semana y esperar a que ellas se la coman, y las eyecciones que dejan pues será el resultado ya de un humus. No hay que regarlo, no hay que humedecerlo porque se saturaría mucho. El residuo vegetal tiene demasiada agua, casi que más del 70-80% de lo que se está colocando en la cama es agua. Por lo tanto, si uno comparara los estiércoles de ganado con los residuos vegetales, pues daría mucho mayor resultado en peso de humus, de abono obtenido, si utilizamos estiércoles, por lo que son más fibrosos que los residuos vegetales, que son más aguados. De esta forma pues hay que entonces buscar la manera de que apenas se alimente, yo aconsejo colocar encima de ese residuo vegetal, que debe ser ojalá molido o licuado, que quede semejante a una pasta blanda, colocaría encima una capita de tierra negra delgada para que digamos que compense o se equilibre un poco ese porcentaje de humedad que dejan los residuos vegetales. Entonces en una casa, en un sitio urbano, en un apartamento o en un piso, como dicen en España, se puede hacer lombricultura de una forma, digamos, en un área pequeña con residuos vegetales, pero hay que tener en cuenta lo que les digo, la cantidad de lombriz por unidad de área, si es residuo vegetal, y que este residuo tenga una consistencia blanda, no colada, aguada, ni tampoco tiesa como hojas secas solamente, sino una mezcla que permita que se sienta pastoso y ella la pueda digerir. Y colocar una capita encima cada vez que se alimenta de tierra negra, fértil, que esté pues relativamente seca, para que ayude como a compensar ese exceso que trae de humedad los vegetales. Cuando hablamos de lisiviados y humus líquido, ¿hablamos del mismo producto? Bueno, realmente un lisiviado es el resultado que se obtiene de la escorrentía de una cama. Lo que esa cama escurre, digámoslo así,
es un lisiviado, es un líquido. Es un líquido que recoge varios estados de descomposición de la materia orgánica y mucha gente utiliza este líquido para abonar o para fertilizar las plantas de manera foliar o de manera edáfica, o sea, a las hojas o al suelo. El humus líquido, pues digamos que ya es un proceso donde nosotros hemos sacado el sólido y lo hemos a través de una base fuerte como el hidróxido de potasio o el hidróxido de sodio, hemos extraído las sustancias húmicas de ese sólido. Entonces, digamos que hay una variación, sí, que no es que el uno sea más, el otro sea más malo, no. Realmente cada cosa en la vida tiene su función y su aplicación. Todo no se hace de una sola forma. Hay personas que les gusta recoger el lisiviado de las camas y dice que pues les da buen resultado, y otros que lo hacemos, como yo me incluyo, lo hacemos aparte. Nosotros realmente no recogemos de las camas ningún tipo de lisiviado, sino que cuando ya cosechamos el humus sólido, le hemos sacado la lombriz, lo que hacemos es colocarlo en una tina de esas de 250 litros y con una adición de agua y de una base fuerte, eso se extrae los ácidos húmicos, fúlbicos, hematomelánicos, huminas y otras sustancias, de tal forma de que al estar un poco más pequeñas esa molécula, haber sido digamos dividida, se puede hacer mucho más asimilable por las plantas que cuando la molécula está así entera, que es muy grande o pesada. Entonces se utiliza de esta forma el humus sólido, pero digamos que la diferencia, digamos que va en que el uno se hace de una escorrentía natural de las camas y el otro se hace aparte con la aplicación de una base fuerte para extraer las sustancias y dividir las moléculas de humus. ¿Qué es el humus líquido y cómo se fabrica? Las proporciones para preparar ese humus líquido pues serían 50 kilos de humus sólido, 100 a 150 litros de agua y 400 a 500 gramos de hidróxido de potasio. Se está moviendo todos los días, se hace de forma aeróbica y después de unos 5, 6, 7 días coge una coloración bastante oscura, indicador bueno, el que salga bien oscuro, de que hay buenas sustancias húmicas. Si sale color café o tendiendo a amarillo claro, ese humus, entre comillas humus, todavía le falta evolución, le falta tiempo, no es un humus, digamos, de calidad. Oye, Arturo, ¿nos podrías dar una idea de las dosis recomendadas para abonar árboles, plantas de huerta, macetas y demás especies con humus sólido y humus líquido? Bueno, realmente no hay mucha información sobre aplicaciones de humus líquido en plantas, pero nosotros nos basamos en una tabla que han hecho otras personas en experiencias con Supermagro. Nosotros arrancamos haciendo el humus que les acabo de explicar líquido en esa proporción. Esa es la solución madre, y esa solución madre se diluye en proporciones de acuerdo al tipo de cultivo y al ciclo vegetativo del cultivo, y esas proporciones varían del 3 al 10% más o menos, 3 al 10% de solución madre diluido en agua. De esta forma pues se empiezan a hacer las aplicaciones de acuerdo al ciclo vegetativo, y es una forma de arrancar como una base, pero realmente la persona tiene que encontrar digamos el punto en el cual
pueda llegar a aumentar esa dosis sin afectar las plantas, porque como te digo, no hay todavía una información, digamos, puesta como tal de cada cultivo con sus proporciones, porque la gente pues hace sus experiencias pero no las lleva a escrito o no las ha difundido como tal, o es muy escasa la información. Esa tabla, pues si nos ubican a través del Lombritec o a través de nuestras canales en YouTube, yo se las puedo compartir como para que tengan esa base de arrancar con una mezcla que sea conservadora, y ustedes van haciendo sus ajustes poco a poco, y ojalá documenten la información y la compartan para que podamos hacer digamos varias experiencias que nos conlleven a unos datos más exactos y puntuales. En cuanto al humus sólido, pues digamos que si son plantas de jardín, lo ideal es mezclarlo con tierra fértil, buscando pues que este suelo que queda de esa mezcla sea un poco digamos más estable, en el sentido de que cuando se aplica solo humus a una planta, a una maceta, a una matera, se llena solo de humus y se siembra la planta, el humus tiene la particularidad de que se expande cuando tiene humedad y se contrae mucho cuando falta la humedad. Entonces esa expansión y contracción digamos que no es muy buena para las raíces, porque le dan cierta inestabilidad. Por eso se revuelve o se mezcla con tierra, de pronto un poco de cascarilla de arroz, para que coja una cierta firmeza y no se presenten este tipo de dificultades. Proporciones, pues nosotros recomendamos por digamos 2 partes de tierra o 3 partes de tierra, una parte de lombricompuesto o de humus. Esto en cuanto a jardines en forma general, ¿no? Ya en cultivos a cielo abierto, entre más cantidad de humus aplique, muchísimo mejor. Ya esto es una cuestión de la capacidad que uno tenga de poder producir este humus y poderlo aplicar en un cultivo de maíz, de frijol, etcétera. Pero aquí yo diría que no hay límite, es decir, pues entre más cantidad podamos aplicar por hectárea, pues mejor. Pues normalmente se parte de un manejo de unas 2 o 3 toneladas por hectárea, pero a mi concepto, entre más, si se pudieran 5, 6, 8 toneladas, pues magnífico. Pero pues ya entraría cada caso a mirar de qué forma puede obtener estas proporciones de producto, porque no es tan sencillo ya en volúmenes grandes manejar, pues dependiendo pues obviamente de la materia orgánica que tenga para producir el humus. En internet podemos encontrar muchos artículos en los que los autores no se ponen de acuerdo sobre el ciclo reproductivo de la lombriz roja californiana. ¿Cada cuánto tiempo se produce su reproducción? Bueno, en cuanto a la reproducción, yo me voy con la de que normalmente su ciclo reproductivo va a 3 meses. Tiempo suficiente en el cual ellas pueden, desde que eclosiona hasta que se reproduce, con el ciclo completo, para nuestro concepto se determina más o menos en 3 meses. Esto nos ha llevado a que las camas que nosotros manejamos las tengamos a ese tiempo de alimentarlas cada 8 días, y de esa forma la lombriz simplemente recibe su alimento tranquilamente, no se mueve la cama, no se revuelca la cama, no se saca nada, y de esta forma ya está muy poco estresada, es decir, cero estrés, y esto hace que ella pueda reproducirse mucho más fácilmente en ese tiempo sin tocar la cama, solamente alimentando. Entonces, para nuestro concepto, con esos 3 meses se completa el ciclo de ellas. Oye, Arturo, ¿y cómo es esta reproducción?
Bueno, la reproducción de la lombriz hay que tener en cuenta que ellas son hermafroditas, es decir, tienen órganos tanto masculinos como femeninos, pero ellas de todas maneras no se pueden, digamos, reproducir ellas mismas, solas, a pesar de que tengan sus dos órganos. Necesitan cruzarse una con otra de todas maneras. Entonces ellas necesitan una cópula y ellas se colocan de forma tal que se cruzan colocando sus cuerpos con las cabezas en direcciones opuestas y ya ahí ya ocurre la cópula. ¿Cuántos huevos ponen en cada cópula? Bueno, en cada cópula normalmente un huevo de color como amarillo, verdoso, claro, y esto lo ponen más o menos de unos 2 a 3 milímetros, es como el tamaño de esos huevos. ¿Cuántas lombrices podemos obtener tras la eclosión de un huevo de lombriz? Bueno, después de la eclosión de un huevo de la lombriz, normalmente nosotros notamos de tres lombrices por huevo. Habla la literatura que pueden ser hasta 10, pero nosotros hemos visto en laboratorio y lo máximo que hemos visto ha sido 13. Muchos de nuestros lectores se preguntan ¿cuánto tardarán estas nuevas lombrices en ser adultas y reproductivas? Normalmente después de los 3 meses ya es reproductiva, ya ella después de que eclosiona y cumple digamos unos 3 meses aproximadamente, ella ya puede hacer su cópula, se puede reproducir. Bueno, con los datos anteriores, ¿cuánto tiempo dirías que es necesario para duplicar la población de lombrices en nuestro compostador? Bueno, de esta forma pues ya nosotros tenemos una media estándar de proporción del doble al triple de lombrices cada 3 meses, cada ciclo que nosotros tenemos en los cajones la lombriz antes de cosechar el humus. Entonces, en términos así aproximados, nosotros calculamos que la población en 3 meses se ha duplicado, término bajito, pero hemos visto que perfectamente se triplica, sino que pues uno da un dato bajo porque pues es mejor digamos tener un rango para las personas, pero normalmente se triplica incluso. Oye Arturo, ¿y son susceptibles las lombrices de sufrir plagas o ataques por parte de algún depredador, como las hormigas o ciempiés o no sé qué? Bueno, en cuanto a ataque, claro, como todo ser vivo, no falta el depredador. Nosotros las que más hemos notado que, digamos, influyen, está la planaria, está el ciempiés, son como depredadores, y está la rata también caza lombriz. Acá hay un animalito que se llama la chucha, que es como un marsupial y sale nocturno, y los pájaros, las aves, son los que más comúnmente pues digamos atacan la lombriz. Hay otros que a veces por traer estiércoles viejos vienen a las camas, otros individuos, pero que compiten más es por alimento. Otras clases de lombrices, cucarrones, también a veces se ven unos que llaman cochinillas de humedad, tijereta, entre otros que pues digamos invaden, pero cuando se traen estiércoles viejos. Por eso nosotros recomendamos estiércoles jóvenes, de esta forma no están digamos entre comillas contaminados y se mantiene una población mayoritariamente de lombriz pura.
¿Cuál dirías que son los peligros que más acechan a las lombrices? ¿Y qué consejos podrías dar a nuestros lectores para que no fracasen en sus lombricultivos? Bueno, de los peligros que más acechan a las lombrices, pues están las aves, porque yo hablo en términos de finca. En donde hay finca en zona rural, pues también tienen las gallinas y, y estas pues son amantes de las lombrices como fuente de alimentación y proteína. Entonces se recomienda tener el lombricultivo aislado o las gallinas aisladas, pero no libre de que puedan llegar al lombricultivo, porque pues se van a alimentar bastante bien de este. Los otros cuidados que yo recomiendo son la cantidad de alimento por metro cuadrado, el tipo de alimento, es decir, la consistencia como tal, debe ser pastoso, eso es muy clave y fundamental. La dosis no debe ser mayor en estiércoles, más de 20 kilos por metro cuadrado, no debe ser mayor de eso para evitar las altas temperaturas y que ella salga y muera. El exceso de humedad que tape poros y no pueda respirar y se salga. Y los depredadores naturales que les nombraba, por lo menos en mi zona, la rata, la chucha y los insectos, evitando los estiércoles viejos. Eso es como los cuidados de pronto que yo veo más comunes que se presentan. Respecto a la alimentación de las lombrices, ¿qué alimentos sí y cuáles no? Bueno, los alimentos todos sirven siempre y cuando estén en estados, digamos, de descomposición y que en lo posible sean licuados, si se refiere a residuos vegetales. ¿Cuáles sí, cuáles no? Pues cítricos puros no, o digamos las cebollas puras en toda su totalidad de carga no. Todo sí, heterogéneo sí, variado, pueden ser fibrosos, pueden ser jugosos, variado, mezclado. Pueden mezclar estiércoles con residuos vegetales también, en ciertas proporciones también, pero digamos que la clave fundamental está en la consistencia del alimento, que sea pastoso. Y en cuanto al el tipo varía de vegetales, pues la inmensa mayoría, siempre y cuando sea heterogéneo, variado, no puro. Lo que no se debe aplicar a las lombrices como alimentos son todos los alimentos después de cocción, es decir, después de cocinados, porque estos tienen, por ejemplo, hay gente que me pregunta que si se le puede echar sobras de arroz, eso no, lo que ya ha sido cocinado, no, eso hace que tiene aceites, que tiene sales, no, alimentos comunes del ser humano después de haber sido cocinados, no, eso sí es clave. Vegetales antes de cocción, las cáscaras, fruta podrida, los estiércoles son los mejores, digamos, y entre más variado, pues mejor nutrida está la lombriz y mejor reproductiva también se pone. Estoy seguro de que me dejo cosas importantes por preguntarte, Arturo. Si quieres añadir algo, tienes vía libre para enseñarnos más cosas desde tu experiencia. No, pues realmente el proceso de lombricultura, a mi modo de ver, es muy sencillo. Realmente tener el espacio, por decir un ejemplo, 1 metro cuadrado, a ese metro cuadrado colocarle una buena densidad de lombriz. Si se va a alimentar con un estiércol serían 20 kilos de semilla de buena densidad, y cada 8 días alimentar con 20 kilos de estiércol fresco. Ya, simplemente es eso. Con eso que cumplan, eso te lleva a un lombricultivo como el que llevo yo ya 17 años trabajando de esa forma aproximadamente. Y si son con residuos vegetales, pues ojalá se les puedan dar lo más posible licuado, que se forme una pasta, y la proporción baja 1/3 comparado con el de vaca. Es decir que no le vas a dar en 1 metro cuadrado los 20 kilos, sino 1/3 de los 20 kilos.
y no es necesario adicionar agua nunca, ni con residuos vegetales ni con residuos animales. No regar las camas, no regar las camas. Hay gente que riega las camas para que le salga el lixiviado, eso para mí no tiene sentido, por eso yo no riego camas. La idea es que el abono salga con una textura digamos polvorosa, fácil de manipular, y no un lodo que a veces se forma por estar haciendo riegos. Como ven, es muy sencillo, pero debe ser así de puntual. Se alimenta una vez por semana, los residuos blandos, pero hay gente que le gusta probar otras experiencias, es válido, pero van a encontrar otros resultados. Bueno, Arturo, vamos a ir terminando, no sin antes preguntarte ¿dónde podemos encontrar a Arturo Bolaño? Bueno, nosotros estamos en YouTube, pueden digitar mi nombre, Arturo Bolaño Chacón, lombricultura. Ahí tengo mis videos sobre varios procesos de lombricultura. También me pueden escribir por WhatsApp desde cualquier lugar del mundo. Mi número es el 316-464-4352. Y si no, pues mi correo lombricultor@gmail.com. Estoy atento a cualquier inquietud sobre lombricultura con estiércoles o vegetales y pues gustoso de poder compartirles pues esta experiencia ya de estos años y de una forma de vida pues a mi modo de ver que de pronto nos ha permitido salir adelante cuando mucha gente no lo creía. Una última pregunta, Arturo. ¿Actualmente tienes algún nuevo proyecto en mente? En el momento, pues como proyectos, estamos por comercializar el humo líquido. Estamos todavía esperando buscar unas estrategias de mercado que nos permitan llegar de una forma más asequible a las personas en cuanto a precio y cantidad. Y la calidad, pues ya hemos hecho bastantes pruebas y ensayos y yo sé que va a dar muy buen resultado y va a tener la misma acogida que ha tenido el lombriabono sólido acá en mi país. Pero lombricultura hace solo una parte del proceso de mi finca, porque yo tengo varios procesos, es decir, ya en lombricultura como tal, pues me genera lo del humus sólido, una renta fija, me va a generar unos ingresos con el humus líquido, me genera unos ingresos con la semilla que vendemos periódicamente, y además de eso en la finca trabajamos con las vacas, la producción de leche, terneros, y también tenemos algo de apicultura y hemos empezado a hacer escalamiento en el manejo de la miel. Entonces son varias cositas que van aportando cada una, hace posible que podamos hacer tener una finca sostenible. Y esta sí, que es la última de la entrevista y quizás sea la que más nos preguntan todos nuestros seguidores. ¿Cuál es el secreto para conseguir una alta densidad de lombrices en nuestros compostadores? Me explico, ¿hay alguna fórmula mágica? ¿Dicen que hay afrodisíacos o esto es un mito? ¿Qué podrías decirnos sobre esto, Arturo? Yo realmente no creo en que haya un afrodisíaco entonces, sino simplemente una buena y sana alimentación y unas buenas condiciones ambientales. Eso es lo que es el secreto. Bueno, y me vas a perdonar mi atrevimiento, porque entre una pregunta y otra se me ha venido una más a la cabeza que también nos han preguntado mucho nuestros lectores. Hay lectores que utilizan los desechos orgánicos de la cocina para compostar, pero hay otros que utilizan estiércol o una mezcla de ambos. ¿Qué estiércol dirías tú que es el más indicado en la lombricultura? ¿Y cómo han de procesarlo nuestros lectores antes de ofrecérselo como alimento a sus lombrices? Porque claro, alrededor de esto hay muchas dudas, no saben si ofrecérselo fresco, si ofrecérselo compostado, extracompostado, si... No sé, Arturo, ¿qué podrías decirnos sobre esto?
Bueno, yo diría que el mejor estiércol es el fresco, eso es el que venimos trabajando hace muchísimos años con muy buen resultado. No lo dejamos precompostar, realmente le vemos mucha más ventaja con el estiércol fresco porque el trabajador de una u otra manera lo primero que hace es limpiar el establo y de inmediato ese estiércol va a las camas de las lombrices. El temor es que queme, que aumente la temperatura y que mate las lombrices. Pero si ustedes tienen las proporciones que yo les he dicho por metro cuadrado de área, 20 kilos de semilla de lombriz y cada 8 días se alimentan con 20 kilos de estiércol, si no cambian ninguna de las variables de tiempo, densidad y cantidad de estiércol por metro cuadrado, no van a tener ningún inconveniente. Entonces, por ese lado, esa ventaja, que es rápido, es automático, es de una. Y la lombriz lo come muy bien porque es muy blando y pastoso. No como algunas veces se composta y se pasa de tiempo y se pone duro y la lombriz se dificulta pues la succión porque la lombriz es succionadora. Entonces pensando en esto me gusta más así. Y las propiedades obtenidas al final son muy buenas. Las propiedades se conservan. Entonces yo personalmente y respetando todos los demás conceptos lo hago de esa forma y tengo más velocidad, más agilidad, más practicidad que de la otra forma. Recomiendo el estiércol fresco, además de que cuando ya el estiércol está precompostado muchas veces viene con otros insectos que pueden también competir o perjudicar a la lombriz. En conclusión, estiércol fresco sin procesar, conservando las proporciones de unidad de área, densidad de lombriz, cantidad de estiércol por metro cuadrado. Si se consideran esas condiciones, sí y solo sí, se puede utilizar sin ningún problema el estiércol fresco y se tienen resultados. Bueno, Arturo, qué decir, muchas gracias por compartir tus conocimientos y sabiduría con nosotros y con todos nuestros seguidores. Te deseamos todo lo mejor en todos tus proyectos presentes y futuros. Un fuerte abrazo desde España, Arturo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Abel, muchas gracias a lombritech.com y ha sido un placer haber compartido pues estas experiencias a todas las personas que interactúan en redes y nos encuentran a través de la página de Lombritech y a través de su canal de YouTube, igualmente a través del mío. Entonces cualquier inquietud, cualquier duda que surja, con mucho gusto marcan con el código de área de Colombia por WhatsApp, estaremos en contacto sin ningún compromiso y estamos a la orden para lo que se requiera en cuanto a lombricultura. Muchas gracias Abel y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Síguenos en www.lombritez.com o búscanos en Facebook como Lombritez.